San Juan capítulo 4. Y San Juan, el primero que lo tenga puede decir amén. Bueno, vamos a enfocarnos en la bendita palabra de Dios. Y si se fija bien, ahí nosotros vemos un recorrido del Señor Jesucristo de Judá o de Judea hacia Galilea. Según vemos nosotros, como tú puedes ver en el mapa, bueno, Judá o Judea está en la parte sur y Galilea está en la parte norte, o sea, de extremo a extremo de lo que es Israel. Pero tocante al desarrollo de este capítulo, podemos ver cómo Jesucristo, aunque va para Galilea, Él tiene que pasar, dice la palabra, es que necesariamente tiene que pasar por Samaria. Samaria estaba en el punto medio entre Judá y Galilea. Por lógica, ahí en Samaria, los habitantes, los samaritanos, dice la palabra de Dios, tú puedes ver que no se llevaban samaritanos e israelíes. Pero Jesucristo, hermano, para llegar hacia el norte de Galilea, antes tenía un asunto que arreglar ahí en Samaria. Así es de que, pues, vamos a la palabra de Dios, y tú ves luego, en el versículo 1 dice la palabra de Dios: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Vemos nosotros entonces que Jesús, ¿por qué el que tenía que salir hacia Galilea? Porque allá en Judá tenía la persecución severa, ya que los fariseos, los rabinos, buscaban su vida porque, como Jesús declaraba que Él era el Hijo de Dios, conforme a la palabra del Antiguo Testamento, los israelíes habían aprendido muy bien de parte del Eterno que solamente había un Dios. Por ende, Él era Padre de todos, pero no se osaba decirle a Dios o decir que era uno hijo de Dios. Era una palabra tan santa, tan, podemos decir, delicada, como para decir uno, yo soy hijo de Dios. No tan fácilmente se podía decir eso en los tiempos, vuelvo a repetir, de los tiempos de Moisés, o sea, 4.000 años atrás o 3.000 años atrás de Jesús. Inclusive en las sinagogas, allá en Israel, en las sinagogas, vamos a hablar tiempos modernos, en los templos, ¿verdad? Israelíes, cuando se reunía, ahí estaba la congregación, el ministro tenía ahí no como ahorita tenemos la Biblia, estoy hablando de 3.000 años atrás, sino que cada parte de los profetas que tú ves, Isaías, Jeremías, que los tenemos aquí, los tenían antes, en tiempo antiguo, en rollos, pergaminos. Entonces el sacerdote hacía la mención, por decir algo, al joven o al hermano Carlos, ¿verdad? Venga para que lea una parte de la porción. Entonces del instante se sacaba cualquier papiro o rollo y se lo daba al joven, en este caso al hermano Carlos, y el hermano Carlos leía parte, ¿verdad?, de Isaías, ¿sí? Pero los de la congregación tenían que tener sumo cuidado cuando se encontraban con la palabra Yahvé o Jehová, que tú y yo vemos y lo leemos, decimos amén. Ellos cuando se encontraban con la palabra Jehová o Yahvé o Yahweh, según en el hebreo israelí, ellos se brincaban la palabra y decían Adonai. Tenían que estar bien listos para que cuando se encontraban con el nombre de Jehová o Yahvé o Yahweh, tenían que decir el Señor. Fíjate que también, si a alguno se le pasaba decir el nombre de Jehová, le quitaban el rollo y lo apedreaban. Imagínate qué delicado era mencionar el nombre de Dios. Ahora, viene Jesucristo, que sabemos que es el mismo Dios, y cuando viene Jesucristo, aquí en el 4 dice que Él se va para Galilea porque tenía persecución de los fariseos, de los rabinos. ¿Por qué? Porque Jesús se decía, soy hijo de Dios. Dios, Jehová el Eterno, es mi Padre. ¿Te acuerdas que te decía yo que los israelíes no podían mencionar el nombre de Dios? No podían decir somos hijos de Dios, porque eran palabras sumamente santas, delicadas, ¿me explico? Luego viene Jesucristo, que sabemos que es Dios, que toma forma humana y dice, mi Padre me ama porque yo hago las cosas que a Él le agradan. Los israelíes oían, es como que su Padre, ¿cómo es que se osa o se atreve a decir esa palabra? Entonces mira, en el capítulo 3 dice la palabra que en el Jordán, en una parte Juan el Bautista iba gente hacia él y los bautizaba, y en otra parte del Jordán, en el otro extremo, estaba Jesús con sus discípulos, hermano, también bautizando. Entonces,
Como los fariseos se daban cuenta que Jesús estaba del otro extremo también bautizando, lo perseguían, dice la palabra. ¿Cómo lo perseguían? Por eso es que tú y yo leímos aquí la palabra. Dice, cuando Jesús el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. O sea, cuando oyó que los fariseos ya iban hacia él, dice que él mejor se fue. Aunque aquí aclaran en la palabra, aunque Jesús no bautizaba, sino ¿quién? Sus discípulos. Yo te hacía mención que Jesús se iba de Judea y tenía que ir a Galilea, pero tenía un trabajo que hacer en Samaria. Dice la palabra en el verso 2, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario, fíjate en esa parte, que dice, y le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Un israelí, poca atención, bueno, no tenemos un mapa, pero yo te decía, imagínenselo, en la parte baja sur estaba Judá o Judea, Galilea estaba en el otro extremo. Jesús tenía que ir a Galilea, pero para ir a Galilea tenía que pasar por Samaria, que estaba en el centro. ¿Sabes qué hacía antes un israelí? Como dice la palabra que israelíes y samaritanos no se llevaban, cuando un israelí tenía que ir a Galilea, no pasaba por Samaria. Fíjate qué hacía, agarrado por el desierto de Gaza. Eso implica esfuerzos, trabajos y hasta una, podemos decir, muerte. Porque un desierto es árido. La palabra menciona al desierto como yermo. ¿Qué quiere decir? Un lugar horrendo. Eso es lo que significa. ¿Cómo era tanta, hermano, el trato de samaritanos con israelíes que no se llevaban, que mejor un israelita para ir a Galilea mejor prefería meterse por el desierto, hermano Carlos? Pero vemos aquí a Jesucristo que él va a Galilea, pero dice, pero le fue necesario entrar ¿por dónde? Por Samaria. ¿Por qué es que dice la palabra que Jesús le era necesario entrar a Samaria? ¿Sabes por qué le era necesario? Porque Jesucristo, hermano, él había venido para rescatar a ovejas perdidas. Él había venido para hablar palabras acerca de su reino. Y en Samaria, gente que no era del pueblo de Dios, ahí Jesús tenía un asunto. ¿Cuántos dicen amén? Un asunto pendiente. Si se fija bien, dice la palabra de Dios en el verso 6, en el 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Cuando nosotros vemos que la hora sexta, las 12 del día. Dice que Jesús, hermano, entra a Samaria y él se acerca al pozo de Jacob. Eran las 12 del día, él estaba cansado del camino. Yo le pregunto a usted, ¿Jesús es Dios? Ahora, cuando Jesús vino hace 2012 años, ¿él era Dios tomando en un cuerpo humano? ¿Sí? Mas, sin embargo, mira la prueba de Dios mismo. Habiendo tomado un cuerpo humano, vivió como todos los humanos. Dice aquí la palabra que estaba cansado de él. Estaba metido en un cuerpo, Dios mismo. Cuando tú te vas a Hebreos, también dice la palabra de Dios que Jesús, tomando forma humana, dice que él fue santo. Tomó forma humana, pero fue sin pecado. O sea, que aunque él tenía un cuerpo humano, tú sabes una desventaja de un ser humano para poder estar bien con Dios. Tiene que sujetar este cuerpo, que el cuerpo está diseñado siempre para cosas, ¿verdad? Decimos normales, de lo que es una carne, ¿verdad? Pero conforme a la palabra de Dios, nos enseña que este cuerpo hay que enseñarlo a que tenga una vida, ¿verdad?, aceptable delante de Él y abstenerse de determinadas cosas para poder tener comunión con Dios. Y Jesús tomó un cuerpo humano. Él también tuvo tentaciones, pruebas, pero él fue sin pecado, dice la palabra de Dios. Y ahora lo vemos aquí en su forma humana. Dice que él estaba cansado del camino y se sentó en el pozo. Pero ¿por qué Jesús entró por Samaria, ya que no se llevaban israelíes y samaritanos? Había un plan perfecto. Mira lo que dice el verso 6. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios que él va al pozo, estaba allí el pozo de Jacob. Y ya en el 7 dice, vino una mujer. O sea, Jesús se sienta en el pozo. Y dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Te decía y te hacía la mención que samaritanos e israelíes no se hablaban, menos un hombre a una mujer. ¿Cuántos dicen amén? Y sin embargo ve a Jesús, llega una samaritana y le dice, dame de beber. Luego, aquí la samaritana, sabiendo que es israelita, luego ella le contesta. La mujer, en el verso 9, le dijo, ¿cómo tú, siendo israelí o siendo judío, me pides a mí de beber, que soy
una samaritana, ¿ya vio? Porque dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Fíjate, llega Jesús y se siente y le dice, mujer, dame de beber. La pregunta es, ¿cómo es que esta mujer samaritana sabía que Jesús era israelita? ¿Cómo lo identificó? ¿Por la forma de hablar? ¿Por la forma de mirar? ¿Sabes cómo lo identificó? Por la forma en su lengua y por su vestimenta. Porque era muy diferente la vestimenta de un israelita a un samaritano. De tal manera que la mujer luego lo identificó y sabía que samaritanos e israelinos se hablaban, pero y menos mujer a hombre, y le dice, ¿cómo es que tú siendo israelí o judío me diriges a mí la voz, que soy mujer y soy samaritana? Pero mira, yo te decía que Jesús, hermano, tenía que pasar a Samaria porque tenía ahí un encargo que hacer. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos dicen amén? Y en este caso de esta mujer, ella era una ovejita, espiritualmente hablando, que necesitaba de la gracia, de la salvación del Señor Jesucristo. A su nombre. Una vez más que la mujer entonces le dice, ¿verdad? ¿Por qué es que me diriges la voz? Ve lo que le responde el Señor Jesús en el verso 10. ¿Ya lo tiene? Dice, respondiendo Jesús, y le dijo, si conocieras el don de Dios. Fíjate cómo ahí Jesús empieza a hablarle en unos términos celestiales. Si conocieras el don de Dios. A ver, mujercita, que no conocieras tú de las cosas de Dios, pero que si alguien te empezara a decir, oye, tú sabes de lo que es el don de Dios, las maravillas del don de Dios, yo creo que tu mujer te quedarías, pues, ¿de qué me está hablando? Ha de ser algo del cielo, de Dios, porque me dice don de Dios. Así estaba esta mujer. Cuando Jesús le dice, ella le dice, ¿por qué me diriges la palabra si soy samaritana? Y él le dice, si tú conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te pide de beber? Cuando Jesús empieza a decir estas frases, hermanos celestiales, en la mujer, hermanos, su mente empieza a dar muchas vueltas, muchos pensamientos. ¿Qué hombre es el que me está hablando? Al momento que Jesús le dirigió la palabra, yo creo que ella en su corazón sentía el impacto. Pues casi nada era Jesús, era Dios. Decimos amén. ¿Qué es lo que tú sientes, hermana, cuando el siervo, cuando una sierva de Dios, un siervo de Dios, te empieza a hablar la palabra de Dios? ¿No sientes bonito en tu corazón? ¿No quisieras oír más de lo que te está diciendo? Aquí esta mujer, cuando ella le dice, ¿por qué me dirige? Y luego Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios. En ese momento ya la mujer, hermano, su corazón lo estaba abriendo, aunque no conocía nada, pero algo veía en esos hermosos labios del Señor Jesucristo. Casi nada, Dios mismo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué le parece si le dan las palmas al Rey? Gloria a Dios. Muy bien. Entonces le dice Jesús en el 10, le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Él empieza a darle palabras del cielo y le dice, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que está pidiéndote a ti agua? Tú le pedirías a él. Ahí la mujer como que se quedó, hermanitas, así como que en cuadritos. ¿Cómo que si yo conociera quién es el que me está diciendo que yo le pida agua? Fíjate que ella le dice, pues si no tienes con qué sacarla. Fíjate cómo ella, aunque oía cosas celestiales, se estaba dirigida hacia lo terrenal. Oh mujer, si supieras el don de Dios, ¿y quién es el que se está pidiendo agua? Tú le pedirías a él, porque él le pidió a ella agua, ¿verdad que sí? Dame de beber. Si tú conocieras el don de Dios y vieras quién te está pidiendo, tú a él, a mí me pedirías. Ella todavía con unos términos terrenales le dijo, Señor, pues si no tienes ni siquiera con qué sacarla, ¿cómo me vas a dar agua? Pero mira, las palabras celestiales que Jesús le dirige, váyase hasta la palabra en el verso 13. Respondió Jesús y le dijo, mira, cualquiera que bebiere de esta agua, de la natural, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Mi hermano, lo que le estaba dando como referencia el Señor Jesús es lo que tú y yo, hermano, vivimos cuando venimos a la casa de Dios. ¿Qué pasa cuando hacemos una apertura de una reunión y empezamos a elevar una oración a nuestro Dios? Que nos bendiga con los cánticos. Algunos sentimos bonito, algunos escuchamos la oración, pero ¿qué pasa, hermano, cuando empezamos a entonar alabanzas a Dios? ¿Qué siente tu corazón? ¿Qué siente tu alma? En algunos hay un regocijo, en otros, hermano, derramamos lágrimas.